Este módulo lo dedicaremos a revisar los tipos y estructuras de datos en R. Entre los tipos veremos el tipo numérico, carácter, lógico y factor, y entre las estructuras veremos los vectores, matrices y dataframes. En este módulo vamos a empezar a ver qué tipos y estructuras de datos existen en R. Vamos a ver que en R todos son objetos y también vamos a ver que estos objetos tienen una clase. Cada objeto pertenece a una clase determinada. Vamos a ver qué funciones existen en R para trabajar con clases y en este primer módulo, en este módulo sobre tipos y estructuras de datos en R, vamos a ver un par de clases. Vamos a ver la clase numeric y vamos a ver la clase character y dejaremos para otro vídeo posterior las clases factor y logical. La función básica para trabajar con clases en R es la función class. Esta función class nos dice, dado un objeto, de qué clase es. Vamos a ver cómo funciona esto en R. Imaginemos, estamos en R, vamos a crear un objeto pequeño al que vamos a llamar X y que va a tomar el valor 1. Este objeto X, con este valor 1, es evidentemente un objeto numérico. Por tanto, si le preguntamos de qué clase es, con la función class X, bueno, pues R nos dirá que la clase de X es numérico. Bien. Aparte de esta función genérica class, existen otras funciones, otras familias de funciones. En concreto vamos a estudiar dos familias de funciones que son, por una parte, la familia de funciones is.nombre de clase, ahí están las funciones isNumeric, isCharacter, isLogical, isFactor, etc. Y la familia de funciones as.nombre de la clase, y ahí están asNumeric, asCharacter, asLogical, asFactor, etc. Enseguida veremos cuál es la utilidad de estas funciones. Pero antes vamos a señalar que existen muchas clases de datos en R, muchas clases de las cuales nosotros solo vamos a ver 4, que son la clase numeric para números, la clase character para cadenas de caracteres, la clase factor para factores y la clase logical que nos permitirá pues, representar valores lógicos. Bien, como decíamos, además de la función class, tenemos otras funciones, otras familias de funciones, por ejemplo, is y as. Vamos a ver la familia de funciones is.nombre de la clase. Esta familia de funciones nos permite determinar si un objeto dado es de la clase especificada en className. Por ejemplo, la función isNumeric nos va a permitir determinar si un objeto dado es de tipo numérico. La función isCharacter nos permitirá ver si un objeto determinado es de la clase character, etcétera, etcétera. Volvamos a nuestro ejemplo. El objeto que habíamos creado X era un objeto de la clase numeric, como hemos visto. Bueno, pues si le preguntáramos a R con la función isNumeric X, nos va a responder que efectivamente así es. Es cierto que X es de la clase numeric. Si le preguntáramos si es de la clase character, pues obviamente nos respondería que no, no es de la clase character, es de la clase numeric. Por tanto, esta familia de funciones is.nombre de la clase nos permite determinar si un objeto dado es de la clase especificada. Por otra parte, la familia as.nombre de la clase. Esta familia de funciones nos permite transformar la clase de un objeto. Es decir, si tomamos un objeto que es de cierta clase y lo queremos transformar en otro objeto de otra clase, utilizaríamos la función as.nombre de la clase. Vamos a ver cómo. Recordemos el objeto que hemos creado X, que era de la clase numérico. Si quisiéramos convertirlo en un objeto de tipo carácter, podríamos usar la función asCharacter. Y entonces lo que haría sería tomar el objeto X y convertirlo en un objeto de tipo carácter. Con lo cual, si ahora a esto lo llamáramos y, es decir, le decimos toma el objeto X, conviértelo en carácter y guárdalo en el objeto y, resultaría que la clase de y es carácter, o si escribiéramos isCharacter y, nos respondería que efectivamente es cierto que y es de la clase carácter. Bien, vamos a ver la clase numeric. La clase numeric sirve en R para reflejar o para contener números, y los números en R pueden ser enteros, pueden ser reales, pueden ser complejos. Nosotros fundamentalmente emplearemos números reales, no nos vamos a preocupar porque sean enteros, y normalmente en análisis de datos no nos suele interesar, al menos en las ciencias sociales, los números complejos.
¿Qué podemos hacer con números en R? Pues podemos hacer las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, exponenciación y las operaciones de comparación. Conviene detenerse en algunas de ellas, por ejemplo, el mayor, menor, mayor igual, menor igual son los habituales. Sin embargo, el igual, si yo quiero comparar si dos números son iguales, utilizo el doble signo de igual, y para distinto no utilizamos el menor mayor que se utiliza en muchos otros lenguajes de programación, sino que utilizamos el admiración igual. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si tenemos los números 2 y 2, pues 2 más 2 nos va a decir que es 4, 2 menos 2 nos va a decir que es 0, 2 por 2 nos va a decir que es 4, 2 elevado al cuadrado también nos va a decir que es 4, y ahora podríamos comparar, por ejemplo, si 3 es mayor que 2 y nos va a decir que sí, si 2 es menor que 3 y nos va a decir que sí, si 2 es menor que 1 y nos va a decir que no, si 2 es igual a 2, recordemos, con doble igual, y nos va a decir que efectivamente si 2 es igual a 2, y le podemos preguntar si 2 es distinto de 3, y nos va a decir que efectivamente 2 es distinto de 3. Bien, veamos la clase carácter. Como ya hemos mencionado, para saber de qué objeto es de qué clase es un objeto, utilizamos la función class, y en particular para la clase carácter disponemos de las funciones is.character, que nos permite saber si cierto objeto es de la clase carácter, la función as.character, que nos permite convertir objetos de otra clase en carácter, y un par de funciones que son la función paste y la función subst, que nos permiten juntar cadenas y extraer cadenas. Vamos a ver cómo podemos hacerlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos tres cadenas: la cadena 1, que es café, la cadena 2, C2, que es con, y la cadena 3, que es leche. Recordemos siempre que las cadenas tenemos que especificarlas entre comillas. Bien, obviamente la clase de cualquiera de ellas, vamos a tomar por ejemplo la primera, class de C1 será carácter, y podemos utilizar la función paste para juntarlas, para concatenarlas. Si yo escribo paste C1, C2, C3, el resultado va a ser una cadena, va a ser la cadena resultante de unir estas tres, café, con y leche, y por defecto R entiende que queremos separar una cadena de otra con un espacio, con lo cual el resultado va a ser café, espacio, con espacio, leche, espacio. Podríamos especificar otro separador. A lo mejor no queremos que nos deje espacios entre las cadenas, para ello diríamos quiero concatenar las cadenas C1, C2 y C3, pero quiero que el separador, y para ello diríamos coma sep igual a comillas, comillas, y ahí le estamos diciendo a R que nos concatene las tres cadenas C1, C2 y C3, pero sin dejar ningún espacio en el medio. O quizás nos podría interesar concatenarlas, pero separándolas con, por ejemplo, un signo de porcentaje. Bueno, pues tendríamos café porcentaje con porcentaje, leche, leche, y ahí terminaría nuestra cadena. Bien, supongamos que queremos quedarnos con esta cadena y vamos a guardar el resultado en un objeto que se llama z, ¿no? Cuando escribimos z menos rayita o flecha, paste C1, C2, C3, sep igual a comillas, porcentaje, comillas, cerrar paréntesis, le estamos diciendo que nos junte esas tres cadenas y que el resultado nos lo guarde en un objeto que se llama z, que naturalmente será de la clase carácter. Bien, pues además la función paste, que nos permite concatenar, tenemos la función subst, que nos permite extraer cadenas. Y la función subst tiene tres argumentos básicos. El primer argumento es la cadena de la que queremos extraer la subcadena. En este caso vamos a trabajar con la cadena z, esta que acabamos de crear juntando café con leche, separándolo con porcentajes. Y a continuación dos argumentos, el primero de los cuales indica dónde comenzamos a extraer la cadena. Imaginemos que queremos extraer el con. Bien, pues el con comienza en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos el segundo argumento, y el tercer argumento es dónde terminamos de extraer la cadena. Queremos terminar en la n, por lo tanto será 6, 7 y 8. Si escribimos subst z, 6, 8, le estamos diciendo que queremos extraer la subcadena de la cadena z que comienza en la posición número 6 y que finaliza en la posición número 8. Luego, si lo hemos hecho bien, el resultado debería ser con. Perfecto.
Bien, pues en este módulo hemos visto las clases numeric y la clase character, y para el siguiente dejamos la clase factor y la clase logical. En este módulo seguimos con los tipos de datos en R y vamos a repasar las clases factor y logical. Los factores, la clase factor, son muy semejantes a los caracteres, a la clase character, pero hay una diferencia básica, que es que, a diferencia de los caracteres que habitualmente tienen valores muy diferentes, cuando tenemos una estructura de datos de tipo factor, los distintos valores que tiene esta estructura de datos de tipo factor suelen ser pocos. Y nos suele interesar guardar registro de cuáles son esos niveles del factor, esas modalidades del factor. Esta es la estructura perfecta para reflejar variables de tipo cualitativo, variables nominales o variables ordinales, por ejemplo, el estado civil, el sexo, la raza, nivel de estudios, etc. Ese tipo de variables se recogen en R en la clase factor. Bien, y además existen algunas funciones específicas de esta clase factor. En concreto, pues como ya hemos comentado antes, la familia is y la familia as, que nos permiten determinar si un objeto es de la clase factor o convertirlo en un factor, en este caso además con la peculiaridad de que no necesitamos el as punto, se puede poner pero no es necesario, son funciones propias de la clase factor, y un par de funciones propias de la clase factor, que son la función levels y la función table. La función levels lo que nos proporciona es el conjunto de distintos valores que toma un factor, y la función table nos da un recuento de las frecuencias absolutas de cada una de esas modalidades o de cada uno de esos niveles. Vamos a ver todo esto en un pequeño ejemplo en R. Bien, vamos a crear un vector, como ya hemos ido viendo, los vectores se crean con la función C sirve para concatenar. Vamos a crear un vector X que va a estar formado por una serie de cadenas podremos entender que este vector corresponde a una variable cualitativa que tiene tres modalidades, que serían A, B, C, y que el primer individuo es del tipo A, el segundo del tipo B, el tercero A, el cuarto C y así sucesivamente. Bien, hemos creado ese objeto llamado X. Este objeto llamado X es de la clase character. Obviamente hemos creado un conjunto de cadenas y las hemos juntado todas ellas en un objeto que hemos llamado X. Es un vector de cadenas, por tanto de la clase character, y lo que vamos a hacer ahora es convertir este vector de la clase character en un vector de la clase factor. Para ello, como veíamos, disponemos la función asFactor, que en este caso particular de los factores podemos escribir también como factor, pero bueno, por coherencia vamos a escribirlo así, asFactor, y si escribimos asFactor X, le estamos diciendo que tome ese vector X, que recordemos es de la clase character, y que lo convierta en un factor. Bueno, pues vamos a hacer eso y vamos a decir que el resultado nos lo guarde en un objeto que vamos a llamar fx para reflejar que es el x, pero con la forma de factor, y para distinguirlo de x. R no nos dice nada, pero él ha creado el objeto fx, y si ahora escribimos fx, vamos a obtener un resultado muy similar al que obteníamos con x. Recordad que cuando escribíamos x obteníamos a, b, a, c, indicando que eran caracteres, y ahora al escribir fx volvemos a obtener a, b, a, c, pero sin comillas, lo cual ya nos indica que esto ya ha dejado de ser un carácter y ha pasado a ser un factor. Son modalidades distintas de este factor. Y además, R nos indica que este factor tiene tres niveles diferentes, que son A, B y C. Si escribimos class de fx, vamos a ver que efectivamente fx es un factor, que ya no es un carácter como era antes. Bien, la función levels, como comentábamos, nos permite ver cuáles son los niveles de un factor determinado, es decir, nos dice cuáles son las modalidades diferentes que tiene este factor, y vemos que tiene tres modalidades, A, B, C, y la función table, tabla, aplicada sobre un factor, nos da un recuento de las frecuencias absolutas, es decir, nos dice que hay 3 A's, una B y 2 C's. Bien, pues una vez que hemos visto la clase factor,
Solo nos queda ver la clase logical. La clase logical que, como decíamos, nos sirve para recoger valores lógicos. Y los valores lógicos son en realidad factores que tienen dos posibles niveles, dos posibles valores, que son true y false, verdadero y falso. Bien, estos valores verdadero y falso se pueden unir mediante las llamadas conectivas lógicas o conectivas booleanas. La conectiva AND, que se expresa con el símbolo del ampersand, la conectiva OR, que se expresa con el pipe, la conectiva NOT, que niega el valor de verdad, es decir, si tenemos true lo convierte en false, si tenemos false lo convierte en true, y después tenemos una función que es is.logical, que nos permite ver si cierto elemento, cierto objeto de R es de la clase logical o no lo es. Vamos a ver esto con un pequeño ejemplo en R. Bueno, pues vamos a crear un objeto que vamos a llamar P, y vamos a decir que el objeto P tiene el valor de verdad true, y vamos a crear un objeto que es Q, y vamos a decir que el objeto Q tiene el valor de verdad false. Es muy importante escribir con mayúsculas true y false, porque si no, no va a funcionar, va a dar un error de sintaxis. Entonces, si escribiéramos not P, asterisco, admiración P, nos va a decir que es false, porque recordemos, como P era true, la negación de P es false. Análogamente, si escribiéramos no Q, nos diría que true, porque va a convertir el false en un true. Si le dijéramos P o Q, nos va a decir que es cierto, porque como uno de los dos es cierto, la disyunción P o Q resulta que es cierta. Si escribiéramos, sin embargo, P y Q, estamos preguntando si la conjunción de P y Q es cierta, lo cual es falso porque resulta que P es cierto, pero Q es falso. Sin embargo, si escribiéramos P y no Q, nos diría que es cierto, porque como Q era falso, no Q será cierto, y como P es cierto y no Q también, así que la conjunción de las dos es cierta, y por tanto P y no Q es cierta. Si le preguntáramos si es lógico, si es logical P, pues por supuesto nos diría que efectivamente es cierto que P es de la clase logical. Una cosa a tener en cuenta es que R hace una equivalencia entre true y el valor 1 y false y el valor 0. Y esto puede ser interesante en algunas ocasiones. Por ejemplo, supongamos que creamos un vector X que tiene los siguientes elementos: 1, 2, 3, 10, 20, 30. O mejor, 11, 20, 30. Y ahora nos podríamos preguntar, hemos visto que con la clase numeric, X es de la clase numeric, hemos visto que con la clase numeric podíamos efectuar comparaciones. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si X es mayor que 10. Y esto suena raro porque X es un vector. Decirle X es mayor que 10, bueno, pues le estamos preguntando a R si un vector es mayor que 10, lo cual suena extraño. ¿Qué va a hacer R? Bueno, lo que va a hacer R es recorrer todos los elementos del vector X que acabamos de crear y va a ver si cada uno de ellos es o no mayor que 10. Y para cada uno de ellos nos responderá true o false en función de que sea mayor que 10 o de que no sea mayor que 10. En este caso esperaríamos un vector que fuera false, 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 true, 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 ya que los tres primeros números de X son menores de 10 y los tres siguientes son mayores de 10. Vamos a ver si esto es así. Efectivamente, esto es así. False, 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 true, true, true. Bien, pues si ahora tomáramos este vector y sumáramos los elementos del vector, es decir, si le pidiéramos a R que sumara false, 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 true, 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 teniendo en cuenta que R hace una equivalencia entre false igual a 0 y true igual a 1, nos va a dar como resultado 3. ¿Y qué significa este 3? Pues este 3 significa que en el vector X hay tres elementos que cumplen la condición de ser mayores que 10. Es muy importante tener en cuenta que para esta clase logical, R asume que true toma el valor 1 y que false toma el valor 0. En el anterior módulo hemos visto los tipos de datos que existen en R y en este módulo vamos a ver las estructuras de datos de que disponemos en R. En particular, vamos a ver tres tipos de estructuras, aunque existen más, pero vamos a ver estos tres que son los fundamentales. Vamos a ver los vectores, vamos a ver las matrices y vamos a ver los marcos o data frames.
Comenzaremos por los vectores, que es la estructura más sencilla de las tres. ¿Qué son vectores en R? Bueno, en R los vectores van más allá de lo que podemos entender en matemáticas. En R un vector es una colección unidimensional, esto es lo característico, tiene una única dimensión y lo que contiene ese vector son objetos atómicos, objetos que no se pueden descomponer en más partes. Estos vectores en R pueden ser vectores numéricos, pueden ser vectores de tipo carácter, pueden ser vectores que contienen factores o pueden ser vectores que contienen valores lógicos. Pero lo que es característico de los vectores es que todos los elementos tienen que ser necesariamente de la misma clase. Y si no son de la misma clase, R hará que sean de la misma clase, es decir, los convertirá en objetos de la clase más general dentro de las que le estemos proponiendo. Veremos también que podemos acceder a los componentes de un vector empleando los corchetes. Vamos a ver cómo se puede hacer todo esto en un pequeño ejemplo de R. Bueno, ya hemos visto repetidas veces que para crear vectores utilizamos la función C. Esta función C lo que hace es concatenar elementos atómicos y formar vectores. Por tanto, si yo escribo algo así como 1, 2, 3, le estoy diciendo a R que junte los elementos numéricos 1, 2, 3, los elementos atómicos de la clase numeric 1, 2 y 3, y normalmente lo que le decimos es que esto nos lo guarde en un objeto X. Es decir, con este comando estamos creando el vector X, que será un vector de la clase numeric. Como decíamos, todos los elementos de un vector tienen que ser de la misma clase. ¿Qué ocurrirá si yo le digo a R que me cree un vector X que tiene los elementos 1, 2 y 3 entre comillas? Está claro que 1 y 2 son de la clase numeric, pero 3 es de la clase carácter. ¿Nos creará el vector? Pues sí nos lo creará. Pero, ¿qué será X? Pues X es un objeto de la clase carácter. Es decir, como la clase carácter es más general que la clase numeric, bueno, pues R decide que 1 y 2 también pasan a ser caracteres y por tanto que la clase del elemento, del vector, X, es la clase carácter. Por tanto, recordemos, siempre todos los elementos de un vector serán de una misma clase. También podemos crear vectores que sean, vamos a crear un vector W, que va a ser un vector de la clase lógica, será logical. Hemos juntado tres elementos, true, true, false, y los hemos concatenado y los hemos guardado en un elemento W, por lo tanto la clase de este vector es la clase logical. Bien, vamos a ver que también podemos, como decíamos, podemos acceder a los elementos de un vector utilizando corchetes. Para ello vamos a crear un vector un poco más grande. Vamos a crear este vector que tiene 10 elementos, los números enteros del 1 al 10, y le vamos a decir que nos extraiga el elemento que ocupa la tercera posición. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues indicando entre corchetes que quiero el elemento que ocupa la tercera posición. X y entre corchetes 3 nos dará como resultado el 3. Bien, esto de los corchetes da más juego de lo que a primera vista pueda parecer. Por ejemplo, podemos utilizarlo para eliminar elementos. Por ejemplo, podemos decir, dame todo el vector X excepto el elemento que ocupa la posición 3. Y entonces nos da todos excepto el 3. El excepto lo conseguimos con el signo el negativo. Bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos pedir que nos extraiga del vector algunos elementos. Si por ejemplo quiero extraer los elementos 5 y 6 del vector, los elementos que están en las posiciones 5 y 6, lo haría de esta forma. Diría, del vector X, extráeme los elementos que ocupan la pareja de posiciones 5, 6. Claro, tengo que concatenar 5, 6 porque yo quiero extraer ese par de elementos, y entonces me extraerá el 5 y el 6. O le puedo decir que del vector X me extraiga todo lo que va desde la posición 1 hasta la 3. Esto lo consigo con los dos puntos, 1, 2 puntos, 3. Y entonces me dice que es el 1, el 2 y el 3. O le puedo pedir que me extraiga todos aquellos que cumplan una condición. Por ejemplo, que me extraiga todos aquellos que cumplan que X es mayor que 6. Y entonces me extraerá el 7, el 8, el 9 y el 10. Es decir, cuando escribimos X y entre corchetes algo, ese algo que está entre corchetes puede ser o bien
un conjunto de índices, en cuyo caso me extraerá aquellos elementos del vector correspondientes a esos índices, o bien puede ser una condición lógica, en cuyo caso me extraerá aquellos elementos de X que cumplan esa condición lógica. Bien, suficiente respecto a los vectores, iremos viendo alguna cosa más, pero vamos a pasar ahora a las matrices. Las matrices son un elemento especialmente útil en análisis de datos, como se señala aquí. Conocer cómo funcionan las matrices, cómo se suman, restan, multiplican, etcétera, se invierten, es sumamente interesante, sumamente recomendable para alguien que desea analizar datos de forma seria. En R las matrices son realmente vectores que tienen un atributo adicional que es la dimensión. Es decir, podemos entender una matriz como un vector al que le asignamos una dimensión. Y al igual que podíamos acceder a los elementos de un vector con los corchetes, también podremos acceder a los elementos de una matriz, con la particularidad de que al tener dimensiones, una matriz tendrá filas y columnas y por tanto, dentro de los corchetes tendremos dos elementos. Un primer elemento que hará referencia a las filas de la matriz y un segundo elemento que hará referencia a las columnas de la matriz. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. Vamos a crear una matriz, vamos a llamarla M, y vamos a empezar creándola como si fuera un vector. Vamos a crear una matriz que tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, M en este momento no es una matriz, M es un vector unidimensional de tipo numérico, porque todo lo que contiene son números, pero si ahora a esta matriz M le asignamos un atributo que es la dimensión, con la función dim, si decimos que la dimensión del objeto M es 2, 3, estamos diciendo que este objeto M tiene dos filas y tres columnas. Por lo tanto, si ahora volvemos a escribir M, vemos que M, que era un vector, se ha convertido en una matriz que tiene dos filas y tres columnas. Fijémonos que lo que ha hecho ha sido ir rellenando la matriz en este sentido, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos una matriz que tiene dos filas y tres columnas. Podríamos haber hecho esto mismo de otra forma. En vez de crear el vector M y después asignarle el atributo dimensión, podríamos haber creado directamente, vamos a crear un M2 con la función matrix. La función matrix tiene la misma forma prácticamente. La función matrix tiene tres argumentos, o puede tener hasta tres argumentos. El primero será el conjunto de elementos que constituyen la matriz, como siempre concatenados con la función C. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nuestro caso anterior. Y ahora le tenemos que especificar o bien cuántas filas o bien cuántas columnas. Obviamente no es necesario especificar las dos, porque una vez fijado el número de filas y la longitud del vector, pues ya queda especificado el número de columnas. En este caso queremos que tenga dos filas. Bien, pues el resultado de matrix C1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, el vector que teníamos antes, coma nrow, número de filas, igual a 2, lo guardamos en el objeto M2 y ahora veremos que el objeto M2 es exactamente igual que el objeto M. De hecho, podríamos decirle a R que nos diga si es así y M2 es exactamente igual que M. Bien, bueno, pues quedémonos con nuestro objeto M y ahora vamos a pedirle, por ejemplo, que nos extraiga de M una fila. Por ejemplo, toda la primera fila. ¿Cómo le digo a R que me seleccione la primera fila? Bueno, pues o primero mejor el elemento que está en la fila 1, columna 2. Bueno, pues el elemento que está en la fila 1, columna 2 será M1,2 entre corchetes y me extraerá este elemento que está aquí, que está en la fila 1, columna 2. Y así podría ir recorriendo los 6 elementos que tenemos en la matriz. ¿Cómo le diríamos a M que nos extraiga la primera fila? Bueno, pues sencillamente le decimos que nos extraiga la primera fila y todas las columnas, así que no le especificamos nada, simplemente decimos que queremos la primera fila y entonces obtenemos el 1, 3, 5. Lo mismo, si quisiéramos la segunda columna, escribiríamos M, 2 y eso nos daría la segunda columna, el 3 y el 4. Y si por ejemplo quisiéramos que nos diera la segunda columna, pero solamente para aquellos elementos, es decir, la segunda columna, pero solamente para aquellos elementos cuya primera fila sea mayor que 1, ¿qué tendríamos que escribir? Queremos la segunda fila para aquellos elementos cuya primera fila
sea mayor que 1. Tendríamos que escribir y entonces nos daría este 4 de aquí. Le estamos diciendo, de la matriz M, extráeme la segunda columna, pero solamente de aquellos elementos en cuya primera columna tengamos una cosa mayor que 1. Y obtenemos este 4 que está aquí. Es decir, como vemos, también podemos incluir dentro de los corchetes, en el caso de matrices, índices, como aquí, o condiciones lógicas, como aquí. Bien, respecto a las matrices, hay una serie de funciones adicionales. La función isMatrix nos permite conocer si cierto objeto es una matriz. Como hemos visto, la dimensión de una matriz nos la da la función dim. Podemos sumar y restar matrices con los signos habituales. El producto de matrices tiene este signo un tanto especial, porcentaje asterisco porcentaje, para multiplicar matrices. La transposición de matrices se consigue con la función t. El determinante de una matriz cuadrada no singular se consigue con la función det. Bueno, si fuera singular nos daría 0, y la inversa de una matriz cuadrada y no singular se consigue con la función sol, que pueden ser muy interesantes para aplicar algunos algoritmos muy típicos de análisis de datos, como puede ser la regresión lineal o el análisis de componentes principales. Para finalizar con las estructuras de datos en R, vamos a estudiar la que nos va a resultar más útil de todas ellas, que son los marcos o data frames. Son sin duda las estructuras de datos en R que resultan más adecuadas para recoger lo que se entiende por una tabla de datos. Recordemos que una de las limitaciones que tenían los vectores y en consecuencia las matrices, que no son más que un tipo de vectores, es que todos los elementos que conforman el vector y la matriz tienen que ser de la misma clase. Y esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Pues porque normalmente cuando tenemos un conjunto de datos que queremos analizar, tenemos tanto variables cuantitativas como variables cualitativas. En el primero de los casos, cuando tenemos variables cuantitativas, nos interesará utilizar la clase numeric, porque los números van a reflejar mejor esas variables cuantitativas. Mientras que cuando tenemos variables de tipo cualitativo, nos puede interesar mucho más utilizar la clase factor, la clase carácter menos, pero normalmente la clase factor. Y por tanto, el hecho de que las matrices solo puedan recoger elementos de la misma clase puede ser un problema, puede ser una limitación. Por tanto, nos interesaría tener un objeto, mejor dicho, una estructura de datos que por una parte tenga la estructura de una matriz con filas y columnas para recoger en las filas a los individuos y en las columnas a las variables, y por otra parte que supere esa limitación de que todos los elementos que estén dentro tengan que ser de la misma clase. Y eso nos lo proporciona el data frame. El data frame es una estructura matricial con filas y columnas y que tiene esta ventaja adicional. Puede contener diferentes clases de datos, no hay ningún problema. Y como decíamos, igual que en las matrices, pues las filas corresponderán a las observaciones o individuos y las columnas corresponderán a las variables. Además, y esto también es muy útil para el análisis de datos, para la estadística, los data frames pueden tener un nombre para cada una de las filas del data frame y para cada una de las columnas. Es decir, podemos identificar las filas u observaciones y las columnas o variables. Y esto resulta sumamente útil a la hora de analizar datos. Bien, la función readCSV que hemos visto con anterioridad para leer un archivo CSV, para leer un archivo de datos, es una función que como resultado nos crea un objeto del tipo DataFrame, de la clase DataFrame. Por lo tanto, bueno, pues sabemos que esa función ya nos proporciona este tipo de estructura de datos que resulta tan interesante para el análisis de datos. También podemos crear un DataFrame a partir de vectores de igual longitud, es decir, si yo tengo una serie de vectores, vec1, vec2, vec y los quiero juntar todos ellos para formar un DataFrame, pues podría hacerlo con la función DataFrame, teniendo en cuenta que vec1 puede ser de una clase totalmente distinta que vec2. Los elementos de vec1 tendrán que ser todos iguales, todos de la misma clase entre ellos, los de vec2 también tendrán que ser de la misma clase entre ellos, pero los de vec1 y vec2 pueden ser diferentes porque están recogidos en una estructura de tipo DataFrame que permite esta versatilidad, este distinto tipo de datos entre sus componentes. La función is.data.frame
nos permite determinar si un objeto es de esta clase, la dimensión de un data frame, igual que en el caso de las matrices, se obtiene con la función dim, y exactamente igual que en el caso de las matrices, podemos extraer elementos que están en la fila y columna J con los corchetes, indicando tanto en I como en J, bien índices, bien condiciones lógicas. Y finalmente, también en el caso de los data frames, es importante destacar que podemos acceder a las columnas de un data frame por nombre, es decir, si hemos asignado un nombre a una columna de un data frame, por ejemplo, supongamos que le hemos dado a una columna determinada del data frame data el nombre call, pues podemos referirnos a esa columna diciendo data $nombre call. Bien, vamos a ver todo esto en R. Vamos a crear un pequeño vector, primero un vector numérico que tiene 5 elementos, y vamos a crear un vector que va a ser un factor, que va a tener los elementos A, B, A, C y C. Tenemos dos vectores y vamos a juntarlos en un data frame. Vamos a juntarlos en un data frame, pero antes vamos a convertir Z en un factor. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues de la siguiente forma, utilizando la función dataFrame, juntamos X y juntamos asFactor Z. Y el resultado lo vamos a guardar en un objeto que vamos a llamar datos. Con este comando le estamos pidiendo a R que junte el vector X y el resultado de convertir Z, que es de la clase carácter, en un factor, y que nos lo guarde en un objeto que se llama datos. Bien, la función dataFrame debe tener un punto aquí para separar, ciertamente, me da un error de sintaxis, es data.frame, y nos ha creado este objeto datos que tiene este aspecto. Tiene 5 filas y tiene 2 columnas. Claro, el primer vector 1, 2, 3, 4, 5 es la primera columna, la primera característica que estamos midiendo en nuestros 5 objetos, 5 individuos, y el segundo es ABACC, que es ese factor que ha resultado de convertir Z, que era carácter, en un factor. Bien, veamos, por ejemplo, la dimensión de datos es 5 y 2, 5 filas y 2 columnas. Bien, vamos a ver cómo podemos poner etiquetas, podemos etiquetar, dar nombres tanto a las filas como a las columnas de este data frame. Las funciones para ello son row names, para dar nombres a las filas, para dar nombres o para ver qué nombres tienen las filas, y call names para ver o dar nombres a las columnas. Si escribimos row names datos, en este momento tiene unas etiquetas por defecto, que son 1, 2, 3, 4, 5, pero nosotros podríamos definir que las etiquetas, los nombres de las filas del dataframe datos son, por ejemplo, siempre con C, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y ahora, si escribimos datos, veremos que tienen unas etiquetas establecidas que corresponderían a los nombres de estas observaciones. Esto, por ejemplo, puede ser muy útil cuando estamos estudiando datos de regiones o de individuos o de personas cuyos nombres conocemos y queremos tener registrados aquí. Y lo mismo que hemos hecho para las filas, podemos hacerlo para las columnas. En este momento, los nombres de las columnas de este objeto que se llama datos y que es un data frame son X y asFactor Z, pero podemos definir otras etiquetas diferentes. Por ejemplo, podemos llamar var1 y var2 a las dos columnas de este data frame. Y entonces, la siguiente vez que escribamos datos, veremos que tenemos 5 individuos que se llaman primero, segundo, tercero, etcétera, y 2 variables, 2 columnas que se llaman var1, var2. Como decíamos, este objeto es de la clase dataFrame y podemos funcionar con él igual que con las matrices. Podemos extraer filas, columnas o elementos individuales teniendo en cuenta que tiene una particularidad, y la particularidad es que nos permite que el objeto contenga elementos que son de clases completamente diferentes. Por ejemplo, si tomamos el dataFrame datos y extraemos la primera columna, es decir, ese vector, y le preguntamos por cuál es la clase
de ese objeto nos dirá que es de la clase numérica, es decir, la primera columna del dataframe datos es un número, mientras que la segunda columna del dataframe datos es un factor. Aquí queda clarísimo que este dataframe contiene elementos que son de clases diferentes. Bien. Respecto a la dimensión, ya hemos visto que al escribir dim datos obtenemos 5 y 2, que indica que tiene 5 filas y 2 columnas. Por último, vamos a ver cómo podemos referirnos a una columna concreta del dataframe, no indicándolo con corchetes, por ejemplo, datos 2, que se refiere a la segunda columna, sino que podemos hacerlo también por nombre, diciendo datos dólar, y como sabemos que el nombre de la segunda columna es var2, no tengo más que escribir datos dólar var2, y eso hace referencia exactamente a lo mismo que datos corchete, coma 2 corchete.